o si no, la fecha más cercana, si llegara a caer un domingo, un feriado, Claro. deben jurar e incorporarse los nuevos senadores. Por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández fue electa por la minoría, así que el 29 va a jurar en su cargo y va a empezar a cumplir ya con sus funciones de senadora por la provincia de Bueno, Buenos Margarita Aires. Stolbizer dice que va a pedir el desafuero de la expresidenta, que lo iba a presentar esta misma semana inclusive. Y eso empezó a especularse antes de que lo presentara Margarita Stolbizer, empezó a cuestionarse o empezó el ambiente político a preguntarse si iba a asumir o no y quién se iba a animar a pedir primero que no asumiera, teniendo en cuenta las causas en las cuales está investigada. La más fuerte y la más activa es la causa por presunto lavado de dinero con la empresa Otesur, en la cual está involucrada su hija Florencia, que declaró también en la causa en Ahora, estas algunos horas. dicen, Gabriela, que lo que más le preocupa precisamente es esto, el destino de su hija, qué es lo que puede pasar, porque uno piensa, a ver, Máximo Kirchner tiene fueros, ella incluso ya tiene fueros como senadora electa, también, más allá de que asuma, no asuma, eso está por ver, se está Desde el momento en discutiendo. que es elegida... En el momento en que ya es senadora electa, Exacto. tiene fueros parlamentarios. Ahora, la que no tiene fueros aquí es Florencia Kirchner, que declaró, recordamos ayer, presentó un escrito también, y por supuesto se desligó completamente de esto porque dice, es una persecución política, judicial, mediática, etcétera, porque yo tenía 12 años, dijo Florencia, cuando se constituyó esta sociedad comercial. Entonces no tiene sentido que es yo... lo mismo que había dicho su madre, Cristina Fernández, Exacto, tal cual. cuando se volvió a plantear la citación en esta causa judicial Otesur a Florencia Kirchner. Igual, la citación a Máximo Kirchner también se había planteado en ese momento si iban a pedir un desafuero como diputado, como si le solicitaron a Julio De Vido, pero tengamos en cuenta que Julio De Vido tenía un pedido de desafuero por parte de la justicia. Estamos en comunicación con Victoria Donda. Victoria, gracias por atendernos. ¿Nos recibís? No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo se va a comportar en este caso tu fuerza política con respecto al pedido de desafuero de Cristina Kirchner si realmente se concreta en el Parlamento, ¿no? Bueno, el pedido de desafuero tiene que hacer por parte de un juez federal, independientemente de lo que las partes, como es el caso de Margarita Stolbizer, planteen judicialmente. Los jueces federales, en el caso, por ejemplo, de De Vido, fue el que hizo el pedido de desafuero y nosotros lo votamos afirmativamente. Por eso, claro. No ocupamos lugar en el Senado. Pero ese es nuestro comportamiento y lo que nosotros pensamos de para qué tienen que servir los fueros, ¿no? Los fueros fueron concebidos como una forma de defensa de la democracia, o sea, fueron concebidos como una forma de defender a un legislador de una minoría que no sea detenido por su desempeño como legislador. Claro, por no sus fueron opiniones. concebidos para Claro. ocultar o para generar una condición distinta al resto de la ciudadanía ante causas comunes de delitos como son, por ejemplo, el delito de corrupción, ¿no? Claro, porque es una situación distinta de la que tuvo Julio De Vido en un primer momento, donde se pidió el desafuero por inhabilidad moral. Ahí se lo protegió, ahí la mayoría estuvo en contra, pero después cuando hubo un pedido concreto de la justicia, en realidad 2 pedidos fueron, Gabriela, ahí sí finalmente se logró desaforarlo. Así que eso es lo que hay que esperar. Primero el pronunciamiento judicial, y ahí sí ustedes apoyarían entonces que no asuma la expresidenta. Yo creo que lo que hay que hacer es allanar el camino, remover todos los obstáculos para que la justicia avance. Una justicia que viene avanzando de todas formas lentamente. Son causas que tienen muchos años. Y creo que si hay un desafío es construir instituciones que le den respuesta a la sociedad. La sociedad está esperando justicia. Justicia contra la corrupción del gobierno anterior, así como espero que no se vuelva a repetir con este gobierno y que si hay causas en la justicia avance, esté quien esté en el gobierno. Ahora, Victoria, ¿vos crees que con esta cantidad de causas vinculadas con casos de corrupción y que tienen involucrados a varios exfuncionarios, crees que los propios exfuncionarios que se postulan o que habría que limitar la postulación a estos cargos públicos, estos cargos selectivos, o crees que deberían tener o dar algún paso al costado en favor de la institucionalidad como planteabas vos? Yo creo que uno tiene que tener
la habilidad moral para darse cuenta cuando es perjudicial en el ejercicio de un determinado cargo. Y realmente una persona que tiene tantas causas judiciales acumuladas por corrupción, lo que hace es teñir la institución de sospechas por parte de la ciudadanía y otorgarle menos credibilidad a unas instituciones que ya están bastante desprestigiadas, digamos, porque la gente tiene razón en descreer de la política. Cuando te dicen, vos vas ahí, o sea, el descreimiento que hay, la incredulidad que hay, tiene una base de realidad. Entonces, si me preguntás a mí, y yo en ese tipo de situaciones daría un paso al costado. Si fueras pero para eso tiene que Cristina, haber digo, justicia si fueras del y reglas espacio, claras. Perdón, si fueras del espacio o tuvieras que hacer alguna sugerencia, ¿crees que sería mejor que no asumiera Cristina en este caso? Yo te digo lo que haría yo. Yo lo que haría si yo tuviese varias causas por corrupción, cosa que, digamos, podría comprobar mi inocencia en la justicia, pero para poder comprobar verdaderamente mi inocencia en la justicia, uno lo tiene que hacer en una base de igualdad con el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Si vos ocupás un cargo ejecutivo, en el judicial, no estás en igualdad de condiciones, detentás un espacio de poder. Yo no le aconsejaría nada a Cristina porque no soy parte de ese espacio, ni estoy en esa situación, así que no me puedo poner a pensar hipótesis que no me pasan en la realidad. Victoria, ¿estás siguiendo la causa de Otesú? No sé si estás con los detalles del desfile también en tribunales. Nosotros estamos tratando hace un ratito el tema de la hija, está muy preocupada por la hija también, la expresidenta Florencia Kirchner. ¿Qué alternativas puede correr? A ver si en el terreno de la especulación siempre, ¿no? Porque aparentemente es lo que más le está quitando el sueño a la exmandataria por estas horas. A ver, por eso, yo creo que hay que ser cuidadoso, ni en esta causa judicial ni en ninguna causa judicial, por el lugar que ocupo, puedo hablar de especulaciones, porque precisamente vengo siguiendo la causa. Creo que hay que esperar las decisiones que tome la justicia, respetarlas, apoyarlas, en todo caso, remover obstáculos y acompañar el proceso de justicia. Creo que eso hay que hacer en todas las causas. Cuando tuve una denuncia que hacer, cuando tuvimos que denunciar a Cristina en el año 2009, hicimos la denuncia a Cristina penal correspondiente. Cuando tuvimos que denunciar a Macri por el blanqueo, por permitir, en realidad por habilitar el blanqueo de capitales a sus familiares por un decreto en contra de lo que plantea la ley, también lo hicimos y esa causa la estoy siguiendo. Pero ponerme a dar hipótesis acerca de lo que puede llegar a pasar, la verdad es que me parece que no le hace bien a nadie porque genera expectativas que desconozco. No sé qué es lo que puede hacer el juez. En todo esto también hay otra pata que es la justicia, justamente lo que mencionabas vos. Digo, ¿cómo es el comportamiento de la justicia? Porque muchos de los involucrados están denunciando que hay una persecución política. ¿Vos crees que en la justicia también habría que profundizar respecto del comportamiento de los jueces, de por qué en determinado momento frenaron las causas que vos mencionabas que habías estado denunciando ya de hace varios años? Sí, bueno, pero eso es a ver, una cosa es independiente de la otra. Yo no me creo la persecución política. Si uno llevó adelante actos que están por lo menos sospechados de corrupción, se tiene que allanar a la justicia. No sos un perseguido político porque te estén investigando por corrupto. En todo caso, te sospechan que sos un corrupto hasta tanto te comprueben, digamos, si es cierto o no es cierta esa causa. Eso, digo, por un lado. Por otro lado, sí creo que la justicia tiene que dar explicaciones, pero por eso, una cosa es independiente de la otra. La justicia tiene que dar explicaciones. Ahora, Vudú no es un perseguido político. Vudú es un hombre que fue ministro de Economía, vicepresidente de la Nación y que se quiso comprar la maquinita de los billetes o parece que se la quiso comprar. Eso es lo que tiene que ir a explicar a la justicia. Ahora, ¿es una justicia que tiene que dar explicaciones? Sí, es una justicia que tiene que dar explicaciones. Es una justicia, no, y voy a cambiar el término, el sujeto, digamos. No voy a hablar de justicia, voy a hablar de poder judicial, porque justicia es otra cosa. Justicia es que las víctimas de 11 logren justicia. El poder judicial tiene que servir para eso, para que las víctimas de 11, para que sus familiares tengan justicia.
Claro, ahí está el tema, precisamente, como decía Gabriela, Victoria, hay mucha, digamos, ha perdido muchísima credibilidad el Poder Judicial, pero cuando hablamos del Poder Judicial precisamente estamos hablando específicamente de los jueces federales, los que llevan, digamos, a su cargo las causas políticas, ¿no? Entonces la gente descree mucho de esto, porque es muy cambiante, de acuerdo al calor del poder del momento, ¿no? Por ejemplo, vos hablabas de Vudú, el show que se montó para detenerlo también, fue muy criticado. ¿No era necesario o crees que sí? Sí, fue muy criticado porque no fue ajustado a derecho. Entonces, también no hay que confundir, el Poder Judicial no tiene que confundir el show y el escarnio público con la verdadera justicia. O sea, yo quiero que si alguien se llevó plata del Estado a su casa y no era de él, que pague como corresponde, pero hay que respetar todas las garantías procesales, porque hay que respetárselas a todos, a aquellos que delinquen y a todo el resto, porque de esa forma vamos a construir instituciones fuertes y democráticas. Me parece que es lo que todos debemos entender, mirar para dentro de cada uno de los lugares que construimos todos los funcionarios públicos, Victoria, que tenemos determinada responsabilidad y construir en consecuencia. ¿Vos crees que está llegando el fin de la carrera política de la expresidenta con estas causas? ¿Terminó el kirchnerismo? No lo sé, eso lo va a decir. A ver, si está llegando el fin de la carrera política de la expresidenta, hoy senadora, es una pregunta, eso lo tiene que decidir la sociedad. Hay una parte de la sociedad que creyó y evidentemente sigue creyendo. Hay una parte de la política que la elige como rival. Yo creo que la elige como rival el macrismo porque es una buena forma de mantener un enemigo vivo y mantenerse fuerte en el poder. No hay que olvidarse que hace poco tuvimos elecciones y mucha gente votó el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires como un freno a todo esto que se está viviendo ahora, ¿no? Ley de reforma laboral, la reforma previsional que es terrible también, igual que la reforma laboral. Ahora, yo anoche cuando me enteré del acuerdo de la CGT con respecto a la flexibilización laboral, me angustié porque realmente los trabajadores con ese proyecto de flexibilización quedan en una situación de mucho desamparo. Ahora, esa dirigencia sindical tiene que pensar cuáles son los intereses que está representando y que debería defender. Está bien. En ese sentido, me parece que el kirchnerismo es una fotosepia. Ok, muy bien, Victoria, Claro, está bien, son dos cosas distintas igual. Es que justamente lo que planteábamos recién es, digo, la presencia de Cristina Fernández sí impide que haya una oposición unida o más homogénea para tratar de confrontar con un modelo que vos estás cuestionando, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que una cosa es discutir reformas, proyectos de reformas, Gabriela, y otra cosa es discutir casos gravísimos de corrupción, ¿no? O sea, la plata que se le robó o las oportunidades y sueños que se le ha robado a sectores vulnerables de la sociedad. En ese caso, Victoria, son cosas distintas, ¿no? Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por esta charla. No, lo que digo es que una cosa es el descrimiento en la política hace que también tengamos una oposición más débil, precisamente porque se descree la política y se descree la política por esos casos de corrupción. Y por esa situación llegamos hoy a este recorte de derechos gravísimos. Bueno, es una lectura eso, está bien. No es una denuncia de corrupción. Gracias, Victoria, muchísimas gracias. Es una lectura, claro, es la mía. Gracias, Chao, hasta luego. Chao, Vicky. Bueno, Gabriela... Es realmente muy interesante lo que plantea Victoria Donda porque justamente, digo, la figura de Cristina Fernández provoca interferencias porque el gobierno lo utiliza justamente para dividir a la oposición y hay sectores de la oposición que lo que quieren es justamente buscar la unidad para poder confrontar con el gobierno, que viene sumando posiciones y como mordisqueando en el poder de los otros sectores. Claro, exactamente. Gracias, Gabriela. Provincia de Jujuy cayó...